Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, es un gusto para mí presentar a nuestro próximo entrevistado. Está en línea desde España el psiquiatra Pablo Malo. Él es especialista en psicología evolutista, autor de varios libros y un profuso tuitero de la red Twitter o X, como le dicen ahora. Y para mí es un desafío y un gusto entrevistarlo. Bienvenido, Pablo, a Citas de Radio. Mi nombre es María Alicia Peirano. ¿Cómo le va? Encantado, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Pablo, me interesa muchísimo, cosas que usted ha ido posteando en sus redes, hablando de la evolución del ser humano, ¿no? Y la psicología detrás de esa evolución. Y la verdad es que observando los Juegos Olímpicos y todo el debate que se armó entre los boxeadores que tenían cromosomas de un sexo y del otro y que peleaban igual y que, siento que la raza humana en general está un poco confundida. Entonces, pensando que usted es especialista en la evolución, ¿qué nos pasa como seres humanos en nuestra propia evolución? Buena pregunta. No sé, esto igual es más cultural que biológico, ¿no? Ajá. Igual es que las civilizaciones pues nacen, crecen, se reproducen y mueren. Igual también son como seres vivos que acaban entrando en una fase de decadencia y algo así, ¿no? Y quizás yo creo que nos está pasando algo de este tipo en Occidente, ¿no? Quizás en todas las sociedades un poquito occidentales en general, donde cosas que teníamos muy claras hasta ayer, como qué es un hombre y qué es una mujer, pues ahora no sabemos decir, somos una civilización ahora mismo que no sabe definir qué es una mujer. Exacto. Esta es la situación que tenemos ahora. Exacto. Ahora, ¿cómo puede ser que la cultura haya evolucionado en algo que sea tan detrimental de nuestra propia biología como especie? Pues es una buena pregunta. Las creencias, la ideología, las creencias en general son un marcador de pertenencia al grupo. Entonces, hay dos tipos de creencias, ¿no? Creencias funcionales y creencias sociales. Las creencias funcionales son las que se corresponden con la realidad, ¿no? De si hay agua en la nevera, de si, no sé, cosas concretas, y si he guardado el dinero y lo tengo en un cajón. Yo tengo unas creencias que se corresponden con la realidad. Esas serían las creencias funcionales. Pero luego hay unas creencias que son sociales. Y estas creencias las tenemos porque son recompensadas por el grupo. O sea, y estas creencias no necesitan ser reales o coincidir con la realidad. Podemos pensar, no sé, en la Santísima Trinidad o cosas como las que estamos hablando ahora, que un hombre que se siente mujer es mujer. Entonces, pensar esto te da la pertenencia a un grupo, en este caso más de izquierdas, etcétera, y como esa creencia es un marcador de ese grupo, pues tú pones tu pertenencia al grupo por encima de la verdad, o por encima de la razón, o por encima de lo lógico, ¿no? Que evidentemente es que hay dos sexos, y por eso nos están pasando que estamos teniendo y creencias pues raras, bizarras, extrañas, que no se corresponden con la realidad, pero que las tenemos porque son recompensadas por el grupo. Uh-huh. Ahora, ese grupo que da pertenencia o sentido a esa creencia particular, ¿no es como un grupo minoritario que hace mucho ruido y después hay un grupo enorme que no habla o que no expresa su opinión, que digamos que también sería otro grupo posible de pertenencia, pero sin embargo no sucede? Sí, es así. Tú hablas con la mayoría de la gente y la mayoría de la gente, no sé, el 90 y tantos % no va a estar de acuerdo con que un hombre que se siente mujer es una mujer, biológicamente hablando. Otra cosa es que se sienta mujer, no sé, a nivel social o cultural o como queramos hablar, ¿no? Uh-huh. Pero aquí estamos hablando de que les están dejando competir con mujeres biológicas en el deporte, por ejemplo, o esto, ¿no? Cuando hay una ventaja por ser biológicamente un hombre y no es justo, ¿no? Eso es un poco el problema con este asunto. Evolutivamente hablando, ¿qué rol ocupa, cambia un poco la orientación de la conversación, qué rol ocupa el deporte? Porque veo que el deporte es como un juego de ocio o de competencia que hace el ser humano, que también refleja nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo que lo que observamos en los Juegos Olímpicos de París, primero que muestra lo que ha impactado la cultura woke, que ahora quiero hablar de ese tema con usted, en nosotros en general en el mundo, y también el mismo repudio que hubo a esa cultura woke, también manifestada en esos juegos, ¿no? Entonces, mi pregunta son dos. Una, ¿qué rol juega el deporte en nuestra
entendimiento como especie. Y la segunda, si te puede evaluar también el efecto de la cultura woke en Occidente. El, el deporte, bueno, en principio es una actividad de ocio, de entretenimiento, pero nos gusta ver el deporte porque enlaza un poco con toda esta psicología grupal humana de lucha de unos colectivos con otros. Bueno, se ha dicho que el deporte es un sucedáneo de la guerra de alguna manera, es una especie de lucha entre grupos. Los seres humanos a lo largo de nuestra evolución hemos tenido que luchar unos grupos contra otros y tal, y entonces eso nos atrae. O sea, no es casual que veamos deporte en televisión o que vayamos a los estadios a ver deporte y no vayamos a ver campeonatos de ajedrez, por ejemplo, porque nuestra psicología está muy predispuesta a esta lucha grupal, a estas competiciones entre equipos, y cosas pues más intelectuales o pues no sé, pues charlas sobre libros y cosas así, pues no tiene la misma audiencia que tiene el deporte o que tiene el sexo en internet o en todos los lados, ¿no? Y evidentemente, yendo al tema del wokismo, pues es claro que en las Olimpiadas se ha visto pues una influencia wokista en la inauguración, a la hora de presentar a drag queens, en presentar pues la última cena, una serie de cosas, y parece que de alguna manera es nuestra religión de Occidente, como decíamos antes, el wokismo, y nosotros la tenemos que difundir y que transmitir al resto del mundo. Era un acontecimiento mundial donde había gente de muchas culturas y no hemos podido evitar pues el marcar nuestras creencias woke para transmitirlas, ¿no? a todo el mundo. El wokismo se ha metido en todas las instituciones, empezó por las universidades, pero ahora está en las instituciones públicas y en todas partes y en los partidos políticos, y también ha tenido su lugar en las Olimpiadas. Realmente la fuerza del wokismo ahora mismo pues es muy alta. Se habla de que está un poco tocando techo y empezando a decaer, pero no sé, tendremos que dar tiempo a ver si es así o no. Pablo, para la gente que escucha esta entrevista y no tiene ni idea qué quiere decir la cultura woke, ¿cómo se la explicaría de manera sencilla? Bueno, el wokismo se le llama también la justicia social, la preocupación por la justicia social, o la justicia social crítica, se le llama también de una manera un poquito más formal o más filosófica. Y definirla, pues como toda definición es complicada, pero hay una definición que le oí el otro día a Eric Kaufmann que me convence bastante. Consiste en la sacralización de los grupos que han sido oprimidos o se considera que han sido oprimidos, de minorías que han sido oprimidas a lo largo de la historia. Las razas, temas de razas, las mujeres, los trans. Entonces, el wokismo lo que hace es sacralizar, convertir en sagrados a estas minorías, y entonces cualquier cosa que diga esta minoría, estas minorías están en el tope de la jerarquía, son todo lo que digan son víctimas, han sido víctimas, y la víctima está en el tope de la jerarquía. A una víctima tú no le puedes llevar la contraria, y si una víctima te dice que un hombre que se siente mujer es mujer, tú no puedes discutir eso porque lo ha dicho un trans, que es una víctima, que es sagrado, es un tótem, es algo tótem de nuestra cultura, y no puedes ir contra eso, porque si vas contra eso eres un transfobo, eres un fascista, eres un nazi, etcétera, 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 ¿no? Es como una reivindicación de algo que además cualquier oposición que se le presenta es como vilipendiada también de una manera muy, muy radical, ¿no? Sí, la cultura woke no admite el debate, la crítica, la reflexión, el hablar del tema. O sea, tú ahora dices, mira, pues vamos a ver el tema trans, pues igual usar los pronombres que ellos quieren está bien, y los baños, pues vamos a ver si nos apañamos, pero que compitan en deportes, pues igual eso no, vamos a dialogar, vamos a buscar un punto medio. No, en cuanto tú no comulgas con lo que ellos te dicen, ya te lanzan una etiqueta, te llaman transfobo, facha, lo que sea, y se acabó la discusión. No, o sea, no hay discusión, no hay posibilidad de hablar o discutir sobre el tema. Ellos tienen la verdad, y en el momento que tú digas algo en contra de ellos, lo que te sueltan es una etiqueta. No van a debatir. Te sueltan una etiqueta, transfobo, y ya estás descalificado, y tú ya no puedes decir nada. Ahora, Pablo, usted en todo su estudio digamos, de la condición humana en general y las civilizaciones, ¿tiene esperanza para el ser humano en el futuro? En este problema en concreto sí, supongo que el péndulo va y que viene. Pero en un tema que me preocupa mucho, que es el
el tema de que la moralidad es peligrosa y nos puede llevar a enfrentamientos y a luchas de unos grupos contra otros, pues la verdad es que soy cada vez más pesimista. Viendo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando ahora en Israel con Hamas, etcétera, creo que va a ser muy, muy, muy difícil o imposible que los seres humanos podamos entendernos, podamos negociar nuestras diferencias, nuestros conflictos, sin los enfrentamientos que estamos viendo. Y ahora mismo la situación yo la veo al borde del abismo. O sea, me parece que hay muchos datos de que, en fin, nos falta una chispa para que estos conflictos que están ya en varios sitios a lo mejor prendan todos a la vez y tengamos una tercera guerra mundial o algún conflicto. No quiero ser apocalíptico, pero realmente sí me preocupa todo lo que estamos viviendo y la ausencia de liderazgo a todos los niveles. Creo que no tenemos líderes políticos ni en Europa ni en ningún sitio que tengan la cabeza en su sitio y que tengan una hoja de ruta de a dónde queremos ir, cómo tenemos que ir y que nos sepan guiar. O sea, entonces ahora mismo sí veo la situación en el mundo preocupante porque nuestros líderes están complicando las cosas en vez de solucionarlas. Uh-huh. Y soy más bien pesimista. El wokismo en concreto, pues imagino que será una moda y que pasará y que vendrá otra cosa. Pero ahora mismo la situación política internacional sí me preocupa. Ahora, no se puede rescatar quizás que haya al haber mucha más cercanía con la guerra, porque hoy estamos todos interpelados por la guerra de Ucrania o lo que está pasando en Venezuela, en Latinoamérica, con el tema de las elecciones que no fueron reconocidas. ¿No le parece que hay como mucha más conexión y más conciencia por parte de un montón de ciudadanos del mundo que ya no van con la guerra? Más allá de que coincido con usted que los líderes parecieran no querer pacificar al mundo. ¿No le parece que la masa de gente grande ya sabe que la guerra no es el camino? No sabría decirte. La respuesta ahora mismo en Israel y Palestina sí va en ese sentido de no a la guerra, pero la postura de no a la guerra, que tradicionalmente ha sido de izquierdas, pues por ejemplo en el caso de Ucrania no ha sido así. Y no ha habido ninguna contestación a la guerra que ha planteado un poco Estados Unidos, y en los términos y en la narrativa y con el discurso que nos ha trasladado Estados Unidos, que lo hemos aceptado sin ningún tipo de crítica ni debate también, ¿no? Entonces, no sé yo si la mayoría de la gente está en contra de la guerra. En la guerra de Ucrania llevamos ya 2 años y pico, una guerra que para mí es absurda, no tiene ni pies ni cabeza, no va a llevar a ningún sitio. O sea, en algún momento va a haber que parar a hacer negociaciones y Ucrania se va a quedar sin esas 4 provincias, con 500.000 de muertos, con Ucrania arrasada para 100 años, y aquí nadie dice que esto pare. Entonces, pues no sé qué decirte. Volviendo un poco al ámbito de la psicología, Pablo, que también es una de sus especialidades, hay un concepto que leí en sus redes que me interesó mucho, que es que usted dice que en la cabeza del ser humano tenemos como módulos, que a veces nos decimos cosas a nosotros mismos que son contradictorias entre sí, ¿no? ¿Quiere explicar un poquito ese tema de la mentalidad de la persona? Este es un concepto que en psicología evolucionista está en discusión, se discute mucho, pero la idea sería que nosotros tenemos mecanismos psicológicos que han evolucionado en base a ciertas necesidades o a ciertas presiones que había en el ambiente, ¿eh? Y entonces puede ocurrir que esos módulos, digamos que son como diferentes yos que hay dentro de nosotros, ¿eh? Por un lado, pues tú te quieres comer un donus de chocolate, pero por otro lado quieres estar guapo, para estar atractivo, para ir a la playa y para ser un buen compañero y que puedas tener pareja, etcétera. Y puedes tener esos conflictos pues entre querer comer o en querer estar bien o querer tener estatus. Por ejemplo, ahora estamos teniendo un problema, yo creo, con el tema de la natalidad. Se está viendo que está entrando en conflicto el módulo que tenemos en la cabeza, que es el estatus, conseguir estatus. El estatus es muy importante, que es que tú estés a la vez que tus amigos, a par con ellos, que no estés por debajo de tus amigos, y que si tienes hijos tú bajas en el estatus. Y entonces no te puedes ir de vacaciones a las Seychelles, no te puedes comprar un BMW, entonces no tenemos hijos. Y entonces ahí está pasando también otro desajuste, que es que no estamos teniendo hijos porque lo que queremos es estatus, y si tenemos hijos baja nuestro estatus, ¿no? Entonces, ese tipo de módulos que hay dentro de nosotros, que por una parte queremos tener hijos, pero por otra parte queremos estatus, entran en conflicto continuamente y pasan cosas como las que están pasando ahora, por ejemplo, con la natalidad, que tampoco se explican estrictamente por el dinero, porque no haya viviendas,
Una explicación que algunos autores están transmitiendo es que es el estatus, lo que no queremos bajar en estatus y sacrificamos el tener hijos para ello, ¿no? Increíble, ¿eh? Cómo el ser humano busca su propio boicot a veces. Que no podamos sostener nuestras pirámides poblacionales habla de nosotros también como especie, ¿no? Sí, sí, sí. El problema del descenso de natalidad, que siempre habíamos estado preocupados por el exceso de natalidad y todo eso, y ahora el exceso de natalidad pues nos va a traer unas consecuencias muy, muy graves, que las que nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Claro. No se mantiene la sociedad si no entran por abajo de la pirámide nuevos individuos, ¿no? ¿Y eso fue un error de cálculo de Malthus? Pues ha sido un error de cálculo de todos. Hemos estado todos preocupados por la superpoblación y ahora estamos diciendo, anda, pero si el problema es la falta de población, ¿no? No se sostiene nada o sea, una nación, un país no se sostiene si no entra gente que pague, que trabaje, que cotice para que se mantengan los jubilados, etcétera. Entonces estamos viendo, esto va a cambiar, esto va a tener unas repercusiones que todavía no estamos alcanzando a ver del todo. Pablo, la última. Hablando de, usted dijo al principio que la cultura está por encima, o sea, nosotros construimos nuestra cultura por sobre nuestra biología. ¿Qué tiene para decir sobre...? Porque por un lado estamos en un péndulo, como decía recién, yendo hacia lo orgánico, lo natural, etcétera, y por otro lado está creciendo, no sé si está creciendo en realidad a nivel mundial, habría que estudiarlo, pero el tema del veganismo y no comer carne cuando somos omnívoros, ¿cómo se vincula el ser humano con la naturaleza? Bueno, pues en algunas de estas cuestiones que acabas de decir, como por ejemplo el veganismo, la carne, etcétera, nos remite de nuevo al tema de la moral. Para nosotros es muy importante el tema de la moral y sentir que somos buenos y transmitir a los demás que somos buenos. Entonces, cuando algo se moraliza... ¿Eso es la moral? ¿Esa es la definición de moral? Sí, comer carne se ha moralizado. O sea, ahora mismo hay cantidad de filósofos que consideran que comer carne es malo moralmente. Claro. Ellos se han hecho veganos o se han hecho vegetarianos y no recomiendan comer carne porque produces un sufrimiento en los animales de granja, en cómo se les trata, y tiene una repercusión sobre el cambio climático, sobre el planeta, etcétera, y entonces consideran que comer carne es malo. Entonces, cuando algo lo moralizas, coge una fuerza que es tremenda, es terrible, y mi opinión en el libro que escribí sobre los peligros de la moralidad, ahora estaba leyendo un artículo de un autor, Konstantin Kissing, que me gusta mucho, que estaba diciendo él que por favor que no moralicemos el tema de la emigración, que si consideramos que la migración es algo de que soy bueno porque digo que venga todo el mundo y que vamos a abrir todas las fronteras y que vengan todos y tal, y el que no quiera eso es malo y es un facha y es un no sé qué, que como moralicemos los temas no vamos a poder resolverlos, y es lo que yo digo en el libro. O sea, pues si tú moralizas los temas, los conviertes en un tema de blanco y negro, de bueno y malo, en un tema religioso en el fondo, y en el momento que algo político lo conviertes en algo religioso, pues no tiene solución, y estamos moralizando todo, la carne, la migración, el cambio climático, todo se convierte en un tema de buenos y malos, y ya claro, tú eres el malo, eres el demonio, es Hitler, contigo no voy a hablar. Claro. El tema trans se ha moralizado, evidentemente, si no estás de acuerdo con los trans también eres malo moralmente. Claro. Y esto está haciendo que todos los problemas en esta sociedad cada vez sean más difíciles de resolver, cada vez estamos más polarizados y cada vez es más difícil hablar con las personas que no piensan como tú. Y esto es gravísimo. Va por la 6ª edición de Los peligros de la moralidad, su libro, ¿no? Es que corre peligro de colapsar nuestra sociedad democrática si moralizamos todo y si hacemos todo problemas de bien y mal y de no puedo hablar contigo porque eres el demonio. No, así no vamos a solucionar nada. ¿Y cuál es el mitad camino entre estas posturas antagónicas? ¿Dónde nos encontramos con el otro? Tendríamos que volver un poco a lo que ha sido la idea en las sociedades democráticas, aceptar que personas que piensan diferente pueden vivir juntas, que vamos a dialogar, que vamos a debatir y que tenemos que llegar a compromisos y a puntos medios, y no a estas cosas absolutistas de que o se hace lo que yo digo o tú eres un nazi si no piensas como yo, ¿no? O sea, es ese respeto a las ideas que tienen los demás que lo estamos perdiendo. Entonces creo que hay que volver a lo que era en origen una sociedad democrática de aceptar que hay opiniones diferentes que son legítimas. Unas personas pueden estar más abiertas a la migración, otras menos. Vamos a votar, vamos a discutir y vamos a llegar a acuerdos. Los partidos políticos se tendrían que sentar y decir, pues vamos a hacer una política de migración que sea de este tipo, con estas características, con estas normas. En 10 años la evaluamos, igual hay que cambiar. Pero sentarse y negociar entre todos para resolver el problema, que la inmigración es un problema. Está claro que ni pueden venir todos, ni
pero a la vez necesitamos que venga gente, es necesaria, es decir, tenemos que buscar consensos, compromisos, y ahora mismo buscar consensos y compromisos es cada vez más difícil. Pablo, en este programa creemos realmente que el cambio viene a través de una conversación, así que muchísimas gracias por haberlo iniciado con nosotros en este intercambio con usted, muy amable. Gracias a vosotros por invitarme. Venga, hasta luego. Adiós, un saludo inmenso. Bueno, y así pasaba Pablo Malo, psiquiatra especialista en psicología evolutiva español, autor de Los peligros de la moralidad. Un lujo tenerlo en Citas. Citas, conversaciones para crecer.